que definir si nuestro medicamento P es efectivo y es seguro para el paciente, ¿no? Ya lo tenemos al frente. Hemos visto que en general la efectividad tiene que ver con las características del perfil farmacológico del medicamento, con el mecanismo de acción del medicamento, con sus características farmacocinéticas también, y que en realidad el medicamento va a poder apuntar al objetivo terapéutico. Silencio, va a estar en relación entonces con nuestro objetivo terapéutico, por eso debemos definir bien el objetivo terapéutico. Si en relación con el objetivo terapéutico es probable que tenga efectividad. Por otro lado está la seguridad del medicamento. Esa seguridad tiene que ver con las reacciones adversas, con la toxicidad, con las interacciones medicamentosas, con las contraindicaciones, ¿no? Bien, ahora analizaremos estos casos para ver si los medicamentos P están de acuerdo con cada caso. Dice, un hombre de 45 años, asmático, utiliza inhalador salbutamol y hace unas semanas se le diagnosticó hipertensión arterial esencial de 145 sobre 100 milímetros de mercurio, 145 la sistólica y 100 la diastólica, ¿no? En varias ocasiones se hizo esta medición, tuvo esta medida. Se le recomendó dieta con bajo contenido de sal, pero la presión arterial sigue elevada. El médico entonces decide añadir un fármaco a su tratamiento. Y el medicamento P del médico para el tratamiento de la hipertensión en pacientes de menos de 50 años es el atenolol, 50 miligramos en el comprimido una vez al día, atenolol. Recuerden que el atenolol es un fármaco beta bloqueante, ¿no? ¿De qué tipo? O sea, ¿cómo lo podemos llamar el atenolol? Efectivo, ¿no? Entonces ya estamos viendo las características del fármaco que tiene el médico al utilizar atenolol. ¿Qué opinan sobre esta elección? ¿Estará bien? Aunque el atenolol es cardioselectivo, ¿estará bien que se haya elegido este fármaco? Sí, va a ser efectivo, pero quizás habría mejores opciones. ¿Qué pasa si hubiera elegido propanolol, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué hacen los huevos? O sea, lo que hace el propanolol afecta a los receptores beta 2 también, ¿no? Digamos, el atenolol es beta 1 cardioselectivo. Sin embargo, podría ser que el atenolol también, como tiene acción sobre los receptores beta, podría afectar a los beta 2 de los bronquios. Entonces, si estamos frente a un paciente asmático, este atenolol podría no ser el indicado. ¿Por qué? Porque es asmático el paciente, hay ese antecedente. Y aunque sabemos que el atenolol es cardioselectivo, que actúa sobre el beta 1 en concentraciones altas, podría afectar a los beta 2 que están en los bronquios. Entonces, sería mejor no utilizar ese medicamento. ¿O qué opinan ustedes? ¿Con cuál lo podríamos utilizar? Mejor no.
arriesgarse. Sabiendo el riesgo, es mejor no utilizar. Es como un médico tiene su medicamento para la hipertensión, pero habiendo este antecedente de crisis asmática, que está además siendo tratado en pacientes con salbutamol, sería mejor no utilizar, ¿no? ¿Qué opinan? Una dosis alta podría ser, o los mismos 50 miligramos podrían en este paciente ser más afectados, digamos, ¿no? ¿Sí? Él le va a dar 50 miligramos, que es su dosis usual, digamos. La dosis usual es la que utilizamos con todos los pacientes, pero podría tener una afectación. Entonces, vean, ahora podemos arriesgarnos también, dar el medicamento P, es decir, bueno, lo voy a ver, voy a controlar si no se precipita en crisis asmática, pero estamos de todas maneras, ¿verdad?, poniendo en riesgo. Si somos conservadores y nuestro medicamento P es muy bueno, pero si hay un riesgo mínimo, capaz que mejor lo cambio. Aquí es donde veíamos hace un momento que estamos poniendo de prueba nuestro medicamento P. No lo he dado todavía, no he visto que ha habido la reacción adversa. Antes de darlo, estoy tomando en cuenta que es un paciente asmático, ¿no? Entonces, mejor no lo hago. Bien, entonces, es eso. Otra situación, una niña de 3 años que llega con un ataque grave de asma, probablemente precipitado por una infección viral. Tiene mucha dificultad respiratoria, silbido respiratorio, no hay expectoración, poca tos, fiebre de 38.2 grados. La historia clínica y el examen son anodinos. ¿Qué significa anodino? ¿Qué? Anodinos. Anodinos. No nos dicen. Que no nos dicen nada, no, realmente totalmente inexpresivos. Anodino, no hay una expresión, ¿no? Entonces, vean, aparte de las infecciones menores que la pacientita ha tenido en la infancia, nunca ha estado enferma antes y no toma fármacos. El medicamento P del médico que la atiende para este caso es un inhalador de salbutamol. ¿Estará bien? ¿Qué dicen? ¿Se podría agregar un corticoide? Se podría también. ¿Y el salbutamol qué característica tiene? Está bien, es un broncodilatador, ¿no? Sí. 38%. Es de fraccionación. El salbutamol, Sí. ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué características tendrá? Ya sabemos que es broncodilatador, actúa sobre los receptores beta, ¿no? Es un antagonista, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Tomando en cuenta que la niña, o sea, se le ha desencadenado por una infección vírica, quizás sería mejor, si el problema es las dos, quizás sería mejor una sí. Pero no es la tos está vista que es por este cuadro de largos asmáticos. Son cuadros asmáticos. Entonces, que está bien el salbutamol, ¿no? Porque tal vez se podría dar otro fármaco por vía intravenosa, otro muscular, pero es ponernos en riesgo. El salbutamol tiene acción rápida, es efectivo, está apuntando al objetivo terapéutico, es que el salbutamol está bien. Otro, mujer de 22 años, embarazada desde hace 2 meses, presenta un gran absceso en el antebrazo derecho. Necesita un tratamiento quirúrgico inmediato, pero mientras tanto es necesario calmar el dolor. El medicamento P del médico que le atiende para estos casos es el ácido acetilsalicílico. Para el dolor, porque me está doliendo el absceso, ¿no?
riesgo de ¿De qué? borrar. Si la van a someter a cirugía, hay que cortar el brazo. Ah, claro, pero ¿cómo voy a dar un ácido acetilsalicílico, aunque sea mi medicamento P, aunque ahora ya, digamos, muy pocos utilizarán el ácido acetilsalicílico para el dolor, hay otros que es dolor, por ejemplo, paracetamol, metalizador, ¿no? Ketorolaco, si quieren, pero para, si se le va a operar a la paciente, sería un error tremendo, ¿no? Entonces dice, aunque sea mi medicamento P, no puedo mantenerlo, es decir, este es mi medicamento, lo estoy poniendo a prueba. ¿Con qué lo estoy poniendo a prueba? Con la historia clínica, con los antecedentes de la paciente. ¿Qué hay aquí? Una contraindicación. ¿Por qué? Porque va a ser sometida a una intervención. Luego tenemos este último, un niño de 4 años con tos y fiebre de 39 grados, 39.5, el diagnóstico es neumonía. Uno de los medicamentos P del médico que le atiende para estos casos es la tetraciclina. ¿Qué opinan? Tetraciclina para neumonía. Tetraciclina, empezaremos a analizar, de amplio espectro, potente, cubre todo tipo de bacterias, incluyendo los cocos, gram positivos, gram negativos. Se puede utilizar entonces porque es un medicamento de amplio espectro. ¿Qué opinan de la tetraciclina? ¿Por qué no se dará a un niño? ¿Qué produce? Interfiere con el crecimiento del cartílago, con la dentición. Está totalmente contraindicado en niños menores, incluso antes de que se suelten las epífisis y las diáfisis, ¿no es verdad? Es mejor no dar la tetraciclina. Entonces, aunque es el medicamento P genérico, tal vez para un adulto sea la tetraciclina, en el caso de un niño no puede funcionar muy bien, pero las reacciones adversas y a largo plazo nos están indicando que no deberíamos dar este fármaco. Entonces, estos casos nos muestran, una selección de unos cuantos casos, nos muestran que no siempre nuestro medicamento P puede ser el adecuado. Aunque el 80% o 90% de los pacientes que responden al promedio va a funcionar perfectamente el medicamento P, hay que ponerlo a prueba previamente. Y no lo vamos a poner a prueba dando al paciente. ¿Sí? Eso, ojo. Lo estamos poniendo a prueba con la historia clínica, con la anamnesis, con el examen. Ahí lo estamos poniendo a prueba. Estamos viendo si se puede o no dar, en este caso en particular, al medicamento. Después ya lo probaré si todo está perfecto y el paciente puede recibir el medicamento P, probaré en ese paciente. E incluso en ese momento puede ser que a los 2 o 3 días observe que el medicamento no está funcionando, porque en ese paciente en particular puede haber una serie de situaciones que hagan que no responda adecuadamente el medicamento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar por otro. ¿Qué tendré que hacer? Cambiar por otro, ¿no? Una alternativa, una segunda elección que siempre tengo que tener. ¿Dónde? Claro, la amoxicilina puede ser puede ser penicilina, de hecho penicilina, cefalosporina, puede ser cotrimoxazol, que no están contraindicados en seguros. Le daré quinolonas, norfloxacina, por ejemplo, tampoco, ¿no? Fíjense, no se dan en niños quinolonas, excepto la de primera generación, las que se llaman no fluoradas. Las quinolonas no fluoradas, ¿cuáles son? Ácido lamidícico, ácido bifenílico, esas dos quinolonas que no son fluoradas son para niños. Se pueden dar y son excelentes, pero para las fluoradas
pueden también interferir en el desarrollo de los niños, en la osificación también, ¿no? Bien, entonces, aquí, ¿qué les podremos dar? Penicilina, cotrimoxazol, amoxicilina, acitromicina, a niños no. Vean, ahora la pauta de administración. Ya vemos entonces que hay algunas situaciones en cuanto a la efectividad y a la seguridad, en especial de los medicamentos, que nos hacen pensar si son nuestros medicamentos los adecuados o no para un caso en particular. También la pauta de administración estándar es la adecuada. Podemos decir, yo doy penicilina 1200 unidades o 1200 unidades internacionales cada 12 horas. Esa es mi pauta de dosificación. ¿Será adecuada para el paciente que estoy tratando en particular hoy día? Entonces, ¿qué pasó? ¿Escuchaste tu? No, espero que no sea cervecita. Porque si no sacamos el whisky, los hielos. Una buena clase de farmacoterapia. Atienda. Entonces, fíjense, siempre que el objetivo de la pauta de dosificación, es decir, de la dosis y los intervalos entre dosis, es que mantengamos los niveles plasmáticos dentro del margen terapéutico, ¿no? O sea, ¿para qué damos un fármaco con una dosificación y con un periodo de tiempo determinado? ¿Para qué? Para que el fármaco siempre se encuentre dentro del intervalo terapéutico, ¿no? Esta es la concentración mínima, la efectiva, la concentración mínima tóxica, y este es el intervalo terapéutico, el margen terapéutico también lo podemos llamar. Entonces, ven, cuando damos una pauta de dosificación, queremos que la cantidad de fármaco que estoy dando atraviese la concentración mínima, esté dentro del intervalo terapéutico, porque ya sabemos que aquí abajo no hay efecto terapéutico, porque hay tan poco fármaco que aunque se una a los receptores en las células, va a producir un efecto mínimo que no va a conducir a un efecto terapéutico. Entonces, queremos que pase. Pero además no solamente queremos que pase el intervalo o la concentración mínima, sino que se mantenga a lo largo del tiempo. Si voy a dar un fármaco por 7 días, no quiero que el fármaco me haga picos, ¿no? Que esté con una concentración plasmática durante unas horas y después disminuya el margen terapéutico por debajo de la concentración y otras horas el paciente quede sin la acción del fármaco y después otra vez. No, quiero que más o menos haya una constante. Para eso elegimos una dosis y una pauta de dosificación. Ahora, esta pauta de dosificación tiene que ser efectiva y tiene que ser segura. ¿Cuándo va a ser efectiva? Cuando esté por encima de la concentración mínima terapéutica. Porque si está por encima, está haciendo su trabajo, está teniendo eficacia como fármaco. Pero tiene que ser segura. ¿Y cuándo va a estar segura? Cuando esté por debajo de la concentración mínima tóxica. Porque si está por encima, ya podemos hablar de efectos adversos, ¿no? Ahora, puede haber
situaciones en las que nosotros tenemos un fármaco que lo damos a razón de 20 miligramos cada 12 horas, pero que haya que modificar esa pauta terapéutica o aumentar o disminuir, ¿no? De acuerdo a al margen terapéutico. Tenemos que conservar el margen terapéutico, pero podría haberse modificado en un determinado paciente el margen terapéutico y la curva de los niveles plasmáticos además. Y la pauta de dosificación puede ser inconveniente para el paciente, puede ser mucha o puede ser poca, de acuerdo a las características de este paciente y de sus curvas de concentraciones plasmáticas. No pueden leer, pero yo se los leo, ¿ya? No se preocupen. ¿Sí? ¿Se puede? Se puede. Pero la clase, por no usar muchas diapositivas, solo ser una. Bien, pueden leer. Igual, mujer de 43 años con una historia de diabetes mellitus tipo 1 desde hace 26 años. Está estabilizada con un tratamiento de insulina. Recientemente se le diagnosticó hipertensión arterial leve, pero la dieta y los consejos generales no han sido efectivos. El medicamento P del médico que la atiende para estos casos es el atenolol, una dosis de 50 miligramos una vez al día. ¿Qué opinan? Al administrar atenolol no es efectivo el efecto de la insulina que se le agrega. Correcto, fíjense, los bloqueadores beta-adrenérgicos, el propanolol, todos, carvedilol, todos estos antagonizan con el efecto de la insulina. Entonces, al antagonizar el efecto de la insulina, disminuye ¿qué cosa de la insulina? La concentración plasmática, ¿sí? Sí. ¿Seguro? No, la entrada de esta la hace. Entonces, ¿qué va a pasar con la insulina en el plasma? Va a seguir consumiendo. Va a subir, y si le sigo dando insulina, ¿qué va a pasar? Se va a subir por aquí arriba. Porque no le está dejando actuar a la insulina. No es que lo está bloqueando, no la está anulando a la insulina. No hay no está compitiendo, no está habiendo una interacción de absorción, por ejemplo, ¿sí? Sino a nivel es una interacción de tipo fármaco dinámico. Entonces me está desplazando a la insulina y no me está dejando actuar. Entonces la insulina se está empezando a concentrar y está subiendo sus niveles plasmáticos. Entonces, ¿qué se tendrá que hacer? Elegir otro fármaco que no sea atenolol. Elegir otro fármaco que no sea atenolol o también bajar, digamos, la dosis de insulina, ¿no? Pero sería mejor, ¿qué cosa? Buscar otro fármaco que no afecte a la insulina. ¿Qué medicamento de todos los antihipertensivos es bueno para tratar también no tratar la diabetes, sino que se puede administrar con insulina? Enalapril. El diabetes, el enalapril, por ejemplo, los bloqueadores inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se utilizan bien en pacientes con diabetes. Entonces, el fármaco, en este caso de elección, el medicamento P de este médico que administró el atenolol no es el adecuado en este caso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Este paciente además tiene diabetes, ¿no? Y está recibiendo insulina. No es un paciente promedio al que le podemos dar con toda confianza, porque conocemos todas las reacciones adversas, conocemos todos sus efectos terapéuticos.
A este hay que tener cuidado. Hombre de 45 años con cáncer de pulmón terminal, ha perdido 3 kilos la última semana. Hasta ahora el médico que lo atiende le trata el dolor con su medicamento P, que es la morfina en este caso, ¿no? Para el cáncer del pulmón. Por vía oral en una dosis de 10 miligramos 2 veces al día, con resultados satisfactorios. Ahora se queja de que el dolor empeora. ¿Por qué estará empeorando el dolor? Resistencia a la dosis de morfina. Y fíjense, todavía, ¿qué está ocurriendo entonces en el interior del paciente? El cáncer está avanzando más. ¿Ya? ¿Qué más? Y ven, aquí es probable que esa dosis que se le está administrando al paciente esté siendo metabolizada más rápidamente, ¿no? Y entonces al ser metabolizada más rápidamente baja la concentración terapéutica, entonces es necesario subirlo un poquitito, ¿no? Se puede subir a 15 miligramos, por ejemplo, ¿sí? de morfina. Ahora, este mismo paciente consulta una semana después porque ha perdido otros 6 kilogramos de peso y tiene un aspecto muy enfermo. Se le estaba administrando los 15 miligramos de solución oral de morfina, le subimos la morfina, ¿no? Sin embargo, está muy somnolento, hay que despertarlo para que nos atienda, no oiga, no escucha lo que uno le dice porque está demasiado sedado, aturdido, pero ya no tiene dolor. ¿Qué le está pasando? La solución de morfina está desviviendo el sistema nervioso central. Probablemente entonces estamos con una dosis más alta, ¿no? Entonces habrá que ajustar la dosis, porque estamos viendo que está pasando y también está metabolizando más rápidamente el paciente, pero se están alterando sus mecanismos de metabolización. Hombre de 73 años ha sufrido depresión durante 2 años tras la muerte de su mujer. El medicamento P, el médico que lo atiende al paciente para la depresión, es la amitriptilina, a una dosis de 25 miligramos el día inicialmente, seguido de un lento incremento hasta que el fármaco ejerce su acción. Muchos, los sedantes y los antidepresivos, hay que siempre dar poco a poco, no hay que dar una dosis alta. Mejor es empezar con dosis muy bajas, ¿no? Ahora, fíjense la edad de este paciente, 73 años, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen un riesgo más elevado de reacciones adversas incluso. Entonces, es necesario con los pacientes ancianos, y con todos en especial, pero con los ancianos, empezar con dosis pequeñas, ¿sí? Porque el margen terapéutico puede desplazarse hacia abajo. Vean, fíjense, ¿cuáles son las modificaciones del margen terapéutico aquí? ¿Por qué se puede modificar el margen terapéutico o el intervalo terapéutico? Hepatopatías, nefropatías pueden modificar este intervalo terapéutico por la eliminación, por la metabolización de los fármacos. Pueden influir entonces estas enfermedades en la farmacodinámica, la farmacocinética del medicamento P. Y entonces es necesario hacer ajustes, ¿no? También puede haber modificaciones en la curva de los niveles plasmáticos, que tan alta está la curva o baja. Puede la curva ascender o bajar, ¿no? Y fluctuar por fuera del margen terapéutico, a veces puede estar por encima o por debajo del margen terapéutico. Esto va a estar muy influido, estas modificaciones de la curva de niveles plasmáticos
va a estar influida por todos los procesos farmacocinéticos, ¿no? Tanto por la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Si hay una absorción muy intensa del fármaco, va a haber la curva de los niveles plasmáticos puede subir, tener un pico alto. Si la absorción es baja, puede ser la curva de los niveles plasmáticos también baja, o incluso ni siquiera llegar a la concentración mínima eficaz. También la distribución. La pregunta era el volumen de distribución aparente, ¿no? ¿Qué han puesto? Es que el volumen es aparente, no es real. Sí, sí. O sea, es verdad, pues, cuando administramos un fármaco, una dosis de un fármaco a un paciente que tiene 100 kilos y a otro que tiene 50 kilos, vean, la distribución del fármaco va a ser diferente o no va a ser diferente. Y de hecho, incluso podemos tomar en cuenta incluso fármacos que son transportados por las proteínas del plasma, también van a mostrar curvas o volúmenes aparentes de distribución. Pero generalmente cuando el volumen de líquido extracelular es mayor en un paciente que en otro, ¿cómo va a estar la concentración del fármaco? Disminuir, ¿no es verdad? Entonces, esa va a ser un volumen aparente, no va a ser la distribución real, es decir, la cantidad de fármaco que está presente en el organismo. Bien, entonces puede haber entonces el volumen de distribución es importante a la hora de también ver qué tanto se afecta o no esta curva. En algunos casos la curva podrá estar alta y en otros estará baja. Si el volumen de líquido extracelular es mucho, va a estar por debajo. En el embarazo, por ejemplo, también, vean, el volumen de distribución es mayor, ¿no? Digamos, el volumen de líquido en la embarazada es mayor que en una no embarazada. Entonces la distribución del fármaco y la curva va a variar, desde luego. Bien, también en el metabolismo, si hay factores que alteran el metabolismo de un fármaco, si unas enzimas no están presentes, enzimas que tienen que metabolizar un fármaco o están disminuidas por un problema hepático, por ejemplo, por una hepatopatía, ¿qué va a ocurrir? El fármaco se va a concentrar y el volumen o la curva va a aumentar, ¿no? Entonces, o en los factores de la excreción también, puede influir también la excreción, ya sea una insuficiencia renal o en otros mecanismos de excreción. También puede haber modificaciones de esta curva, ¿no? Ahora, son pocos los fármacos en realidad que se pueden monitorear y observar la concentración plasmática, ¿no? Pedir un análisis de la concentración plasmática del fármaco, puede ser la morfina, se puede hacer de la digoxina, por ejemplo, se puede hacer de fármaco, pero en la mayor parte no vamos a pedir, y si pedimos, los laboratorios a veces ni siquiera tienen los medios para hacer o son demasiado caros para pedir un examen. ¿Qué es lo que nos va a indicar si está la curva muy alta o si está muy baja? Si está fuera del intervalo terapéutico. La química, ¿no? Fíjense, si la respuesta al fármaco es la adecuada, está dentro del intervalo terapéutico. Si hay reacciones adversas muy intensas, está por encima del
quiere decir que probablemente está por encima. Tengo que empezar a bajar, ¿qué cosa? La dosis, ¿verdad? Y si no hay respuesta, o sea, no hay un efecto terapéutico que estoy buscando, probablemente está muy bajo, ¿no? Entonces no necesitamos que el laboratorio nos mande esta curva de concentraciones plasmáticas, que en realidad con muy pocos fármacos se puede hacer y que es caro además. Es solamente la clínica y la historia clínica la que nos va a demostrar, ¿no? Hemos visto ya cómo en los ancianos, por ejemplo, puede alterarse esto, ¿no? Finalmente está la conveniencia. Aquí es la conveniencia. Ya no vamos a estar sobre otro. Terminaremos esto y aquí quedamos. Fíjense, una pauta de dosificación tiene que ser conveniente. ¿Y a quién le tiene que convenir? Al paciente, ¿no? Ya vean, cuando uno dice conveniente, es lo que le conviene pues al paciente, para que entendamos este término, ¿no? Entonces, no se puede confundir o no quedar muy claro. ¿Qué le conviene al paciente? Fíjense, cuanto más compleja es la pauta de dosificación, menos conveniente resulta. Si le vamos a decir al paciente que tome 2 comprimidos en la mañana, otros 2 al mediodía y otros 2 en la noche y otros 2 a medianoche, es un tanto compleja, ¿no? Ahora también suele, ¿por qué se dosifica? Para mantener la curva de concentraciones plasmáticas estables. Pero también se podría solamente dar un comprimido, ¿no? Tal vez cada 12 horas, ¿sí? Un comprimido con mayor dosis, ¿sí? Una dosis mayor cada 12 horas, si es que hay la forma farmacéutica. Eso también todo depende de la forma farmacéutica. Pero a veces puede haber pautas de dosificación complejas en las que nosotros mismos nos metemos por no buscar una solución fácil o una administración fácil para el paciente. Ahora, cuando más medicamentos hay, estas pautas de dosificación son más complejas todavía. Si yo le voy a administrar a mi paciente 7 medicamentos, vean, ¿no? Lo difícil que va a ser para el pobre manejar las dosis, los horarios, los intervalos, de todo. ¿Y ustedes han visto recetas con 5 o 6 para una patología? Yo suelo ver. Y en algunos casos hay hasta 2 años. Pero he visto 2 años. No quiere decir que, porque podríamos dar paracetamol y también ibuprofeno, paracetamol y diclofenaco, digamos, ¿no? Pero hay a veces diclofenaco y meloxicam en la misma receta. Uno se pregunta, ¿para qué se está dando 2 años en esta misma receta? O 2 o 3 antibióticos. Tenía yo un docente que a eso lo llamaba el escopetazo. Escopetazo. Es como agarrar una escopeta para, ¿no?, matar un pajarito, ¿no? O sea, lo vas a destrozar, ¿no? Entonces, para cazar. Es una de esos términos de cacería que se utilizaba antes, ¿no? Entonces, si voy a cazar una palomita, tengo que usar un rifle 22 que me llegue a la cabeza y no es suficiente, ¿no? Por ser medio, ya no se utiliza mucho por eso. Pero bueno, ese escopetazo, entonces a las ciegas, ¿no? Que el paciente tiene una infección, le doy entonces un antibiótico de amplio espectro, le voy a dar tetracyclina, le voy a dar también uno de, digamos,
digamos, que sea gran positivo. La penicilina que es tan buena, que se da para todo. Y también le voy a dar uno para gran negativo, le voy a dar una gentamicina. Estoy dando 3 antibióticos. Pero por si acaso le puedes dar incrementalmente. Pero fíjense cómo esto de da demasiados medicamentos, a veces ni siquiera tiene una razón, ¿no? Y han visto recetas con una cantidad de antibióticos así, lo han visto. Entonces, fíjense, cuanto más medicamentos haya, siempre vamos a tener más problemas. Ahora, siempre va a ser necesario también ajustar estas pautas de dosificación a las otras pautas de otros medicamentos cuando hay necesidad. Hay pacientes que tienen que tomar 3, 4, 5, 6 medicamentos. En especial, los pacientes ancianos, muchos suelen tener hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tienen problemas respiratorios. Entonces, es necesario que tomen, tienen problemas para dormir, también pueden tener una benzodiazepina, pero hay que ajustar muy bien las pautas de dosificación de cada uno a los otros medicamentos para facilitar al paciente. Bien, aquí quedamos por hoy. Ya todos están inscritos, tienen 2. Aquí vamos a ver cómo van a hacer. A ver. Caso clínico de diabetes. Bien, nos vamos. Tenemos que grabar. No puedo llamar lista porque va a hacer Ahora no estamos fallando, lo veo.